Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política. Estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Hoffele, a Mili Peoletti, yo soy Juan Gentile y estamos grabando este nuevo capítulo, el número 3 de la 11ª temporada, en una semana muy marcada por lo que fue la muerte del Papa Francisco. Lo más importante son las repercusiones en términos políticos que tuvo el papado de Francisco, ¿no? Como una figura de mucho peso geopolítico a nivel mundial en un contexto de recrudecimiento de los enfrentamientos en un mundo muy polarizado, con guerras. Bueno, el Papa Francisco, una figura que de alguna manera contrapesó un sentido de época muy violento, ¿no? Francisco representó un modo de ver más humanitario, de inclusión del diferente, ¿no? Creo que lo principal del mensaje de Francisco fue eso. Sin dudas para la Argentina y para el mundo, la figura de Francisco fue muy importante y todavía continúa siendo como lo central en la agenda. Si bien pasaron cosas, ¿no? La rosca, los movimientos políticos no se detuvieron esta semana. Un poco vamos a entrar por el lado de Francisco porque es insoslayable por el peso específico, ¿no? de la figura y sobre todo porque además es un papa muy político también, ¿no? En un podcast de política es como muy importante poder detenernos un poco en cuál fue también la influencia en términos políticos de la figura de Francisco. Porque además hasta el cónclave va a ser un tema político realmente, de disputa geopolítica, el legado, quién viene. Bueno, nosotros ya hicimos un episodio bastante largo, el Hecho Bendito, que lo pueden buscar del año pasado, donde hablamos bastante del Papa, pero sin dudas, qué sé yo, para destacar, me parece importante hoy decir, después de su fallecimiento, que no solo puso en agenda temas que la Iglesia había abandonado las últimas gestiones más conservadoras, como la pobreza, la inmigración central, el tema de inmigración central, el cambio climático, sino que además puso a las relaciones exteriores del Vaticano en un lugar muy, muy fuerte, reconociendo el Estado de Palestina, mediando entre Cuba y Estados Unidos, con vínculos con China, con vínculos con la Iglesia Ortodoxa rusa. Hizo cosas, el Papa Francisco, muy inauditas o que no se hacían hace muchísimos años en la Iglesia. Le dio un lugar al sur global, que creo que es quizás el mayor mérito de Francisco en términos geopolíticos y de política exterior, muy zarpado, nombrando un montón de cardenales de América Latina y en general del sur global, y puso a sobre todo estos sectores como sujeto político de la Iglesia y no solamente como sujetos de caridad, que para mí es muy importante. Por eso, quien lo suceda va a ser súper importante geopolíticamente. Bueno, de hecho, yo pensaba como cada vez que hay una elección presidencial en un país, pensamos, y se va un progresista, decimos, bueno, que no venga alguien de ultraderecha. Creo que acá pasa lo mismo. Y que toda la ultraderecha global está mirando, Trump está mirando con mucho entusiasmo ese lugar, Meloni, Orbán, con sus propios candidatos. Entonces viene una disputa geopolítica muy importante por ese lugar y en un contexto donde la ultraderecha está muy fuerte, con lo cual es importante lo que pasó esta semana, pero sobre todo es importante lo que pase también las semanas que vienen y cómo queda la Iglesia después de Francisco. Qué valioso que Francisco haya logrado que miremos con esa atención la elección del siguiente papa, ¿no? Con esa expectativa de decir, bueno, ojalá que sea alguien como él, como previo a él, no teníamos muchos que no somos no estamos especialmente involucrados en todo ese asunto, que quizá nuestra fe corre por otros carriles y que lo de Francisco nos hizo entusiasmarnos con un líder global que puede involucrarse de una forma tan positiva en un montón de cuestiones que haga que ahora miremos con otra atención la elección del siguiente papa. Me parece más que valioso. Sí, de esta semana, obviamente, la sensación de desamparo tan grande, ¿no? Como no nos imaginábamos que en el mundo tan oscuro que estábamos viviendo todavía podía oscurecerse aún más, complicarse más la situación, habiendo perdido ya en los últimos años algunos líderes a nivel mundial importantes en materia de humanitaria, de considerar que las personas son personas. Estoy en ese piso básico, ¿no? Sí. Digo, se fue Angela Merkel en Alemania, Joe Biden de la presidencia de Estados Unidos. Ahora el fallecimiento del Papa deja ese lugar vacante. Veremos en quién lo reemplaza. Difícilmente esté a esa altura. Bueno, hoy en Europa tenés a Macron como un líder humanitario. ¿Entendés cómo lo estoy diciendo, no? Macron, que con todo lo que sabemos, te queda como uno de los tipos que más o menos le parece que la mayoría de personas son personas.
Y estamos hablando de alguien enfrentado con las centrales sindicales, ¿no? En su propio país, pero que a nivel global juega ese rol. Es curioso cómo quedó el mapa mundial. No, y ahí coincido con vos totalmente, porque digo, más allá de que se fue, por supuesto, un líder religioso, un líder político, se fue un humanista, digamos. Uno cuando se pone a pensar a esto, a qué personas quedan en el poder con esa impronta, piensa en Macron, en Lula da Silva, y no para de contar, digamos, no se me ocurre otras personas con esa impronta, ¿no? Humana. Y me quedé pensando lo que decías, Poli, de una persona que habló de la gente no como sujetos de caridad, sino como sujetos políticos. Esa fue su forma de hacer política, criticando profundamente un sistema capitalista de exclusión, digamos. El Papa, en sus encíclicas y en su forma de dar mensajes, criticaba profundamente el sistema, e incluso hizo esto que a mí me parece que tal vez lo podemos valorar de acá a mucho tiempo, que es llevar a Argentina, las discusiones argentinas al mundo. El Papa dijo esto en una de las represiones de Patricia Bullrich, le salió más caro el gas pimienta que la plata que deberían haber puesto en justicia social, digo, muy involucrado en la agenda local. Y eso tal vez es un poco triste, digamos, cómo termina cayendo una figura como Francisco en grietas locales, y creo que recién de acá a muchos años vamos a poder valorar su rol universal, digamos, como cabeza de una iglesia, como un papa ultra reformista. Y es curioso, como decía Joffe, que nos tenga a personas que nos consideramos ateas, agnósticas, alejadas de la fe de esas características, genuinamente tristes, digamos, por esta pérdida, y valorando el rol de la iglesia en ese lugar, en un lugar político, digamos, en un lugar en donde el pobre es un sujeto político que es pobre dado que hay un sistema de distribución injusta, digamos, el denunciar injustamente, las injusticias políticamente. Y después me parece que esa palabra, la política es central. Fue un papa muy rosquero, lo digo en la mejor de las acepciones del término. Monzó del término. Ahora el 80% de los cardenales electores que tiene que votar al nuevo papa los nombró él. Y muchos, 23 de los 135, son de América Latina, nombrados por él. Hay 4 argentinos, hay otro tanto, creo que 7, 8 brasileros. Subió la cantidad de africanos también, creo. Exacto. Empezó y los nombramientos dentro de la iglesia argentina, que hizo muy, muy pacientemente, porque para mí una de las cualidades más espectaculares de Francisco tuvo que ver con la paciencia que tuvo estos 12 años de papado con un discurso, y que se ve en sus libros y que se ve en sus discursos, muy paciente del cambio que quería llevar a cabo, y con ese trabajito de hormiga, pero siempre muy estratégico a largo plazo, fue haciendo estos nombramientos, lo cual no quiere decir que, aunque haya nombrado el 80% de quienes van a ser electores, tenga ganado y tenga indiscutiblemente asegurado el lugar de una asociación progresista. No quiere decir eso, pero quiere decir que se preocupó por eso, darle un lugar a sectores históricos, no sé si históricamente, pero últimamente postergados en la cúpula de la Iglesia Católica, y esto, reafirmar el carácter eminentemente político, rosquero de Francisco, insisto, reconociendo el Estado de Palestina, incluso muchísimo antes de estados europeos que lo hicieron el año pasado o el anterior. Él desde 2015 ya viene con esta discusión, si bien lo terminó siendo un poquito después. Un líder político descomunal, que para mí tiene todo que ver el hecho de que sea argentino y lo que aprendió y lo que mamó de la política argentina, de cómo se hace política acá, pero un tipo con una visión estratégica de rosca y de largo plazo envidiable. Sí. Envidiable, que no sé, como decía Joffe, es muy difícil que alguien lo iguale en esos términos. Sí, y con una gran conciencia también de las señales, de los símbolos, ¿no? Y de la forma de comunicar, porque más allá de su mensaje humanista, de encuentro, de construcción de puentes, de derribar los muros, ¿no? Que uno lo puede emparentar, por ejemplo, al Papa que tenía un mensaje similar, de los últimos fue Juan Pablo II, pero en términos de magnetismo y de llegada y de cercanía con el otro, nada que ver, ¿no? Francisco con Juan Pablo II. El tipo completamente consciente de cada uno de los gestos que daba, de cómo comunicaba, de las fotos que se sacaba, ¿no? De las imágenes del tipo besando los pies de los presos, ¿no? Toda una serie de situaciones Incluso, que lo colocan en un lugar claramente diferente, ¿no? Como
como ícono social, político, humanitario a nivel mundial, que eso claramente, además del contenido de su mensaje, que es muy profundo, ¿no? Fueron muy famosas las encíclicas, como una cosa de una filosofía muy, muy trabajada, pero además con mucha conciencia también de cómo comunicar, ¿no? ese mensaje. No, lo que te quería sumar en esto que decías de las fotos, incluso sus caras en las fotos con Claro. ciertos líderes políticos Sí, sí. no eran casuales. No, claro. O sea, él sabía cuándo sonreír, cuándo no sonreír, a qué distancia estar, Sí. y era una comunicación súper asertiva y súper clara. Y entremos un poquito ahí, si les parece. Francisco y la política argentina y los presidentes que hubo durante su papado. Bueno, en realidad fue Cristina, después fue Macri y Milei también, ¿no? Che, te vio usted, Alberto, de una forma. Alberto, perdón. Perdón, Alberto. Cierto, perdón. Sí, ¿viste? Uno parece que ese periodo lo queremos correr de la historia. Bueno, y O que es una continuidad que Alberto también, sí. Bueno, empezó una relación tirante, ¿no? Con Cristina, con el kirchnerismo. Bueno, cuando era arzobispo de Buenos Aires, vamos a la previa de cuando fue ungido papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires y Néstor era presidente, después de la primera presidencia de Cristina, había una relación tirante, ¿no? En un principio. Pero después eso fue cambiando, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el día que asume Francisco había sesión en la Cámara de Diputados y no se interrumpió en ese momento, era un homenaje a Hugo Chávez, o sea, imagínate lo que cambió todo el panorama en esos 12 años, y creo que, como decías, con todos los dirigentes políticos principales de Argentina tuvo momentos de mayor cercanía y momentos de mayor tensión, y cada uno también encontró como su versión para presentar en estos días, ¿no? Macri diciendo, bueno, cuando yo era jefe de gobierno tuve un muy buen vínculo. ¿Viste? No dice cuando era presidente, porque ahí eran las fotos esas con cara medio de culo, que Claro. siempre estaba como el calculador de sonrisa de Francisco, ¿no? Decías, Sí. está medio para abajo. No, la cara de ojete que le puso a Macri. A Macri, No, el peor que a Milei, que incluso con Milei Francisco hizo como un último intento, como yo creo que su último intento de ayudarnos en ese sentido fue tratar de humanizarlo, tratar de decir, flaco, rescatate de las personas que están alrededor tuyo. ¿Viste? Lo agarró así. Bueno, lo mismo con Victoria Villarruel, que tuvo ese, bueno, yo estoy vivo, ustedes sobreviviendo como vice de Milei. Bueno, esa situación tan particular que tuvo cada dirigente, el único que no logró sacarse una foto fue Sergio Massa. Sí. Que lo intentó, y Francisco nunca le perdonó aquella jugada que tuvo Sergio Massa impidiendo que su ascenso, no logró la foto. Sin embargo, y curiosamente, el título que Massa le pone en el debate con Milei del argentino más importante de la historia termina siendo la forma en la que casi todo el mundo se refirió en estos días a él una vez que falleció. Al que peor onda le tiró fue a Macri, ¿no? Peor onda que a Milei, me parece. Sí, como presidente sí. Sí. De hecho, el día que se conoció que había muerto Francisco, Macri, como todos los dirigentes políticos, pusieron un tuit, una foto, y la foto que elige el equipo de comunicación de Macri, entiendo que es la mejor que pudieron conseguir, es una foto completamente incómoda, o sea, es mala fotográficamente, los rostros, está él, está el Papa, está Juliana y está Antonia. Y están todos incómodos, o sea, están en movimiento, las caras son medio tensas. Evidentemente eso es lo mejor que pudieron encontrar. Hicimos 100 tomas. Sí, Y esta fue la mejor. Bueno, y claramente con las imágenes que quedaron en la historia de los encuentros con Cristina, contrastan mucho, ¿no? Con el resto de los presidentes argentinos. Una relación que se fue reconstruyendo y que terminó, me parece, en un pico de sintonía con una Cristina en los últimos tiempos, reivindicándolo, ¿no? Ya colocándolo en un lugar de centralidad muy importante y casi colocándolo como referente mundial, asumiéndolo de esa manera, ¿no? Bueno, que pasaron muchas cosas en el mundo desde que asumió Francisco hasta ahora. Jofe decía mucho la palabra mundo, me encanta porque para mí Francisco proponía un proyecto de mundo, concretamente, pero esa era su propuesta, un proyecto específico de mundo con sus lineamientos, y el mundo cambió mucho en los últimos 12 años. Entonces, lo que quizás empezó como una relación tirante en un marco de disputas un poco menos antagónicas en 2013, hoy o estabas alineado con Francisco o no estabas alineado con Francisco. Entonces, creo que el devenir propio de la guerra en Europa y del ascenso de las ultraderechas terminaron de alinear algo que
en su momento quizás estuvo un poco más alejado por cuestiones domésticas, pero que al final del día fue insolayable que se una, Sí, total. como es el peronismo, si se quiere, acá y el papado de Francisco. Bueno, muchas veces se dijo el papa peronista, ¿no? Sí. Eso está bueno también para pensarlo un poco, porque a veces parece un poco una simplificación, pero bueno, tampoco es tan tirado de los pelos. ¿Qué decís? No es una definición que me apasione. ¿No te gusta? Entiendo el punto, porque a fin de cuentas es argentino y también nosotros podemos jugar con esos conceptos y con Sí. esas definiciones políticas y está bien Sí. en todo nuestro derecho. Pero no me encanta. Pero nunca más vas a poder decir a lo largo de tu vida, o sea, nosotros quizás sí, pero nosotros ya no lo vamos a ver vivos, nunca más vas a poder decir esa frase. El Papa es peronista. No, si te hace feliz, decilo. Hay que exprimirla todo lo que se Si te pueda. hace feliz, decilo. No sé si es lo más preciso como término. Sí, me hace feliz. Sí, chao. Nada, qué sé yo, bueno, también hubo mucho tira y afloje con la historia de Francisco, ¿no? Cuál es su origen, que se lo vinculaba a una derecha, un peronismo más clásico en su origen. Qué sé yo, sí, obviamente siempre las categorías tienden a simplificar algo que si uno rasca un poco es un poco más complejo, siempre, pero sí está claro que en términos de la ubicación en un espectro ideológico lo podemos ubicar a Francisco en una mirada principalmente eso, humanista, de inclusión de los sectores que son habitualmente postergados, reducidos a un lugar de minoría que no puede opinar o que porque no producen o porque no tienen dinero o porque no tienen poder, no tienen un lugar protagónico. Él buscó justamente lo contrario, darle protagonismo a esos sectores y además con una mirada bastante clara de eso, del poder, ¿no? De la disputa por el poder. Que también, y además creo que lo asumió, digamos, no lo careteó, porque claramente todos los papas y siempre la iglesia está mirando la disputa por el poder, pero Francisco es el primero que lo explicita sin decir estamos peleando por el poder en el mundo, pero su mensaje era claramente en ese sentido. Y tuvo, me parece, la sabiduría de poder dar mensajes de disputa política, geopolítica, sin que quede mal, ¿no? Digamos, a nadie se le ocurría decir, che, pará, se pasó de rosca, Francisco. Porque cada vez que hablaba tenía una tonalidad, una terminología que era de papa. Era de tipo de religioso. Sí, todo eclesiástico de ese lugar. Pero al mismo tiempo había un mensaje político muy claro ahí y un mensaje humanitario. Cuando escuchen ustedes del otro lado este episodio, seguramente ya está sucediendo, o ya sucedió el funeral el sábado, pero no se me ocurre otro evento hoy donde vayan a coincidir Trump, Zelensky, el rey William, 10 monarcas, Sí. más de 50 jefes de Estado. Digo, como evento además geopolítico no se me ocurre otro evento y otra oportunidad donde hoy podrían confluir en esa cita tantos líderes mundiales y hay que ver cómo se da esa. Obviamente no necesariamente tiene que haber cruces, pero es la última vez que se vieron Trump y Zelensky, todos recordamos lo que pasó, cómo lo humilló prácticamente en el Salón Oval. Bueno, es un evento político, incluso Francisco con su muerte genera un evento político único que va a ser como una cumbre que no tenga igual en el próximo tiempo. Sí, siempre aparece también el tema del viaje a Argentina que no fue, ¿no? Es como el clásico también. Y está instalada una idea de que, bueno, que era lo lógico porque se lo iba a comer la grieta. Yo cada vez que escucho eso tiendo a disentir con esa mirada. Me parecía que podía ser una visita oficial a la Argentina. ¿Por qué no? Digo que la Argentina no estaba preparada. ¿Qué nos íbamos a matar entre nosotros, los que pensamos distintos, tironeando de un brazo del otro a Francisco? Digo, me parece que si él venía... Como el delfín de la playa de Santa Claro, algo así. Bueno, pero hay como una mirada que está instalada en los medios y muchas veces también en el análisis de todo el espectro ideológico, político, de que los argentinos, no sé, somos que no podemos convivir en nuestra diferencia y tolerar la visita de una figura como Francisco. Yo creo que si él venía en cualquiera de las presidencias, me hubiera parecido bien que lo haga en cualquiera de las presidencias, porque es una visita de Estado, una visita oficial. Me parece que la Argentina hubiera entrado en un clima más ecuménico, de unidad, de recepción de una figura mundial y casi espontáneamente se hubieran dejado un poquito de costado los tironeos habituales. Vos ponés cualquier canal de tele, cualquier radio, cualquier stream y dicen, no, acá Francisco no vino porque se lo iba a comer la grieta. Perdón, yo creo que sí, o sea, yo creo que eso iba a suceder, creo que implícitamente si el Papa Francisco venía a visitar a la Argentina, eso implicaba un apoyo al gobierno vigente, digamos, y entiendo que Francisco entendía
esa característica de los argentinos, digamos, que no es, digo, en esto de ser incivilizados y tal, sino que la sociedad es tan pasional que creo que él comprendió eso y dijo, bueno, yo Sí. conozco a mi patria y... ¿Pero qué hubiera Nah. pasado? Eso No, qué sé yo, viste, medio... Ya hablar como si hubiéramos festejado el campeonato del mundo y no hubiera ni logrado llegar el micro hasta el 9 de julio. Que Funeral del Diego. si siempre nos sale bien, ¿por qué decís esto? No, yo creo que hubiera sido una movilización espectacular y que iba a salir bien, pero es cierto que sea cual sea el gobierno, el momento de su llegada era un aire fresco para el gobierno que esté en funciones. No lo había hecho con Macri, eligió no hacerlo con Alberto, hacerlo con Milei quizás ya igual era un poco tarde en cuestión de salud. Podría haberlo hecho en ese caso porque era tan obvio que no hubiera sido un apoyo a Milei, que ahí había un margen distinto, pero bueno, efectivamente no ocurrió, así que quedará como ucronía. Sí, pero la salud tuvo mucho que ver. De hecho, yo coincido con ustedes dos que durante mucho tiempo él pensó eso que decís vos, Mili, concretamente. Sí es cierto que en los últimos tiempos lo estaba pensando mucho más venir. Después la salud lo impidió, pero creo no, con fuentes de la iglesia, él estaba pensando eventualmente en terminar, sabiendo digo, que era más grande y en venir durante esta presidencia. Después obviamente no pudo ocurrir, pero bueno. Sí. Creo que de todos modos al calor de la historia no fue necesario, porque la repercusión que tuvo acá y lo que marcó acá no hubiera sido menor o no hubiera sido mayor, digo, lo marcó igual, quiero decir. Claro. Sí, te entiendo. De todas maneras, no nos quedamos un poco con las ganas de una procesión bien multitudinaria, con la gente recibiéndolo, qué sé yo. Me parece que hubiera sido lindo, pero bueno, nada, son esas cosas que no pudieron ser y así se dieron. También se me ocurrió pensar, ya como para ir cerrando el tema Francisco, un clásico, ¿no? Ponerse a ver discursos y momentos históricos que por ahí uno en el momento los vio y le llamó la atención, pero cuando esa persona ya no está más terrenalmente, y ahora estamos todos como recontra... Bienvenidos sea a todos los que se están subiendo a la Francisconeta ahora, porque realmente dejó un legado de ideas bastante importante, muy importante. Si le decís Francisconeta me bajo. Bueno, quien llega ahora, digo, está bueno. Sí, totalmente. Bueno, pará, y el discurso ese de Hagan Lío, el clásico, que yo me había olvidado que él terminaba diciendo que no quiere que la iglesia sea una ONG. Tremendo. Claro, recontra fuerte, porque justamente se mete ahí en un punto nodal de la obra social de la iglesia, ¿no? De la misión social de la iglesia. Justamente, digo, claramente no es una discusión nueva, ¿no? Es histórica en la iglesia, de cuál es el rol social. No, y es lo que decía Poli, el no ser una ONG la gente no es un sujeto de caridad. Total. Es un sujeto político. Sí, él dice una iglesia abierta, salgan. Cuando él dice hagan lío, dice salgan a la calle. Quiero que la iglesia no sea una ONG, no haga caridad, sino que esté en contacto con las personas reales de carne y hueso. Bueno, un mensaje revolucionario prácticamente. Y además también pienso como, vos decías lo de la Francisconeta, aunque no le guste a Julián, pero sí me parece que bajó un poquito la soberbia de muchos, ¿no? Respecto de la religiosidad y de la iglesia y del catolicismo, que si bien, bueno, cada uno, digo, hay muchas cosas cuestionables y cada uno tiene un vínculo distinto con la fe que va desde recontra religioso hasta completamente agnóstico y hasta anticlerical, ¿no? Y en el medio hay un montón de matices, pero habitualmente, históricamente, desde una mirada más progresista o de izquierda, me parece a mí que hubo siempre como cierta soberbia, ¿no? Respecto de la religiosidad y del sentir popular en torno a el catolicismo puntualmente, que en nuestro país tiene una pregnancia muy masiva y muy importante. Uno lo ve en cualquier barrio popular al que se acerque, camina y ve cuál es la presencia de la iconografía católica en la mayoría de los hogares y de los locales. Sí, también tiene ausencias muy notables. Sí, por supuesto. En relación a sujetos de derecho a los que ha excluido. Sí. Digo, entiendo, puedo entender. Bueno, es una gran discusión porque también la iglesia estuvo en lugares donde no estaba nadie más, históricamente, ¿no? Después el Estado, en distintos momentos donde la política social fue más fuerte, sí, llegó a esos lugares, pero la iglesia estuvo siempre, en los barrios más destruidos, más hecho mierda, había una pequeña parroquia, había un curita, había una obra ahí que tenía que ver con eso. A veces había como cierta soberbia, ¿no? Como si la gente fuera ingenua en creer, ¿no? Y me parece que hay que ser más respetuoso desde cualquier lugar ideológico del que uno se pare.
por más que uno sea ateo o agnóstico o lo que fuere, o profese otra religión distinta, me parece que, por lo menos eso es algo que yo aprendí con el tiempo en mi vida, ahora que estoy por cumplir 4 décadas de existencia en este mundo. Cuando era más chico tenía una posición mucho más soberbia respecto del catolicismo o de quién cree, ¿no? Era como esa clásica posición de izquierda un poco, con mucha distancia, y como si el pueblo estuviera como engañado por una ilusión. Y después cuando vas viendo un poco más qué rol ocupa en la vida real de las personas el creer en eso y el rol que tiene quizás la parroquia del barrio o el club o la canchita de fútbol que te atrae de la parroquia o en los momentos duros donde hay una catástrofe natural o donde hay un gobierno que se retira, bueno, uno cobra tal vez otra mirada respecto a eso, que no necesariamente es comprar el paquete cerrado y dejar de ver las cosas que han estado mal, incluso, bueno, cosas profundamente nefastas que ha avalado y que ha impulsado la Iglesia Católica. Semana muy, muy franciscana en la Argentina y en todo el mundo, con la muerte del Papa Francisco. Continuará, lógicamente, con el cónclave, que es la gran rosca. No sé si vieron la serie, yo no la vi todavía, pregunté si estaba buena. No la vieron todavía. ¿Qué, la peli o la serie? ¿Es una peli? Es una peli. Ah, ok. Está muy buena. Cónclave, Sí. ¿está buena? Sí, está buena. Véanla. Bueno. ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. ¿Qué más? En el medio sigue el temita, vivimos en una Argentina libre sin cepo, en Mandrilandia, ya la estamos dejando atrás. No sé si vieron, el presidente hizo un video con esa estética clásica de la inteligencia artificial que le gusta mucho, donde hay monos con las remeras de la CGT, del Frente de Izquierda y de Unidad Popular, Unión por la Patria. Se olvidaba del nombre. Sí, que es Martín. bueno. Claro, sí. Unidad Popular es la forma en la que Guillermo Franco, el jefe de gabinete, se refirió permanentemente al bloque mayoritario de la Cámara de Diputados durante su intervención. Bien. Para que alguien lo Podemos decir corregilo, por favor. Unidad Popular se llamaba el partido de Claudio Lozano con ese nombre, con esas siglas. y también de Salvador Allende, si no me equivoco, en Chile en su momento. Quizá era- todas esas referencias responda a tu... Sí, mi confusión Partido, general. Bueno, más allá del video, qué sé yo, tuvimos una semana donde el dólar empezó a levantarse un poquito, ¿no? Y aparece de nuevo la inquietud respecto de si se va a sostener eso hacia adelante. La semana anterior había cerrado a la baja con el tema del piso de la banda, incluso con el gobierno ofertando de una forma medio canchera, ¿no? Ofertando dólar a 1.000, proponiendo comprar dólar a 1.000, que obviamente nadie le agarró la oferta, porque Claramente. todos le dijeron, no, amigo, no te voy a vender a 1.000. Por empezar está 1.000 y pico, 1.100. 1.120, ponele, así sí. que no te lo voy a vender a 1.000. Y además va a subir, le dijeron, así que menos todavía te lo voy a comprar a 1.000. Pero bueno, qué sé yo, ahí hay que ver cuánto aguante ese esquema. No sé, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero esto nos viene sorprendiendo. Yo me anoté cositas que pasaron esta semana para Sí. tirar, Ah, me gusta, trabajaste. que no me quiero olvidar porque me parece que hacen a ese contexto que vos acabas de describir y que pasan un poco por el costado como un lado B, pero que hacen efectivamente al proyecto de país que se está construyendo todos los días. Privatización de Narsa. Avanzó el gobierno con la privatización de la empresa de infraestructura energética, ni más ni menos. Anunció la intención de fusionar y hubo de hecho reclamos y temor a despidos entre el INTI, el INTA y CONAE. Todo lo mismo para el gobierno. Ah, genial, no tiene nada que ver, pero de una, perfecto. Bueno, Como el coso de la ciencia, ¿no? O sea, todo lo que sea más o menos de la Vos mandalo. ciencia, vos juntalo. avanza en la privatización del Banco Nación, o por lo menos da pasos en ese sentido. En Vaca Muerta no se va a construir finalmente la planta de GNL en Río Negro, YPF lo anunció. Empiezan a pasar bastantes cosas que tienen que ver con decisiones de reguladoras y bastante estructurales de la matriz productiva de la Argentina que pasan por el costado. Sí. Y yo me anoté todos estos acontecimientos y al lado me anoté qué plan tiene la oposición para esto. Yo puedo tirar dos cosas más a este contexto. Sí. Uno, que es gracioso, ya es testimonial, ¿no? Pero el 29 se junta el Consejo Nacional del Salario para ver cuál es el nuevo salario mínimo vital y móvil. Ujú. Y que parece que no, pero se cumple un año de la marcha universitaria. Sí, se cumplió esta semana. Sí, Ahora, sí, esta sí. semana, para ver en perspectiva, yo que soy siempre la pesimista de que salir a la calle no está teniendo una traducción a la voluntad política,
ver qué se logró, porque las universidades siguen en pie de lucha. Hay, digo, desde los sindicatos de docentes universitarios siguen los paros y las clases públicas. A un año de ese hecho, que lo hemos hablado acá como un gran hecho político, ¿qué es lo que pasó? Digamos? Sí, y además se van sumando sindicatos que están pidiendo reapertura de paritarias por las paritarias a la baja que se vienen firmando, lo cual no pareciera ser una situación que vaya a calmarse por lo pronto, ¿no? Empieza entra un gremio y dice, che, vamos, las paritarias no alcanzan. Y ahí empieza una escalada, ¿no? Que se van sumando todo el resto de los sindicatos y bueno, en algún momento eso lo vas a tener que plasmar en una movilización, lo vas a tener que plasmar en un plan de lucha o en todo caso poder mostrarle a los afiliados o a los sectores de base que algo conseguís, porque si seguís, si el propio sindicalismo dice, estas paritarias que yo firmé no alcanzan, pido reapertura de paritarias, bueno, evidentemente no te puedes quedar ahí, tenés que seguir para adelante. No, perdón, y el gobierno tiene una posición férrea de que no suba del 1%, porque como hablábamos en el capítulo anterior, este sistema, el sistema económico y el plan económico que plantea el gobierno es con el ancla en los salarios. O sea, si desancla los salarios, no funciona el plan Milei. Entonces, la posición del gobierno es dura. Entonces, ahí los sindicatos tienen un desafío enorme para conseguir algo y responder a los afiliados. Creo que una forma, si se quiere, de integrar este panorama es que las semanas más difíciles que había atravesado el gobierno, cuando quizá volvimos a hacer este programa después de un tiempo que estábamos, bueno, en el medio de la mayor tormenta que haya vivido el gobierno en el último año, se acomoda y empieza a retomar con iniciativa, ¿no? O sea, acomoda iniciativa en lo que es el plan estructural, planteó un esquema cambiario en función de los préstamos que consiguió y por ahora ese esquema funciona dentro de las bandas que planteó el gobierno. O sea, veremos si en el largo plazo, sabemos que en el largo plazo eso no va a funcionar. Yo me anoté una frase de Lacunza que me gustó mucho y que se las voy a leer. ¿Te gustó mucho una frase de Hernán Lacunza, el ministro? Sí, Hernán Lacunza dijo hace un par de días, el beneficio político para el gobierno es inmediato, tener razón. El riesgo político inmediato es no haber tenido razón. Es decir, con tal de salir ahora a decir, tuve razón, mirá qué bien que funcionó, el dólar está acá, el plan económico es este, en el mediano plazo se aseguran que no van a tener razón porque no va a terminar funcionando. Ahora, eso para mí es post-elecciones. Sí. O sea, el esquema a hoy para el gobierno está plantado más o menos prolijo para llegar a la elección sin grandes inconvenientes. Sí, obviamente va a tener movilizaciones, sectores que se opongan, etcétera, pero ya el discurso está construido. Sí. Vos lo mencionaste, Mandrilandia, todo eso, también les sirve tener con qué oponerse porque el gobierno al mismo tiempo va a disputar votos con algún sector del antiperonismo. Entonces le va a servir esa polarización con los sectores que se movilicen. Un poco se va construyendo hasta el panorama electoral de la mano con lo que pasó en esta semana. No me respondieron mi pregunta, la que me anoté, que es ¿qué plan tiene la oposición para todo esto? Pero pará, nos estás tirando... No, es que amiga, te puedo, claro. Por eso es una provocación porque creo que no lo puede responder, o sea... Sí. Toda esta desregulación que fuimos complementando a tu resumen inicial muestran un cambio que se está dando por lo bajo y por la superficie también muy profundo, con cosas que van pasando por el costado y no se debaten, no se discuten políticamente, no forma parte de las campañas, por ejemplo, de la campaña porteña. Bueno, quizás esa es bastante más local, pero en las provincias, o sea, no se está discutiendo, en Arsa no se está discutiendo, Banco Nación no se está discutiendo políticamente. Sí. Hay discusiones muy rápidas y de cambios muy rápidos que se están dando que no se están discutiendo. Pero no había un diagnóstico de que insistir con esos temas, ya la sociedad estaba podrida, como que si le hablabas de eso, del rol del Estado en el sostenimiento de, no sé, la ciencia, la tecnología, las empresas estatales que tienen un rol específico. Yo estoy de acuerdo, para mí hay que insistir con todos esos temas, pero bueno, hay todo un diagnóstico con cierto consenso de que se cansó la sociedad, de que le insistamos con esas cosas y ahora hay que hablar, no sé, de cosas más light o más, no sé. O menos ideologizadas, digamos, como que estamos muy pasados de roscas con lo ideológico. No, yo creo que en tal caso lo que termina pasando es que el momento de la estrategia electoral choca con eso. Pero en el mientras tanto,
hay un montón de cuestiones que no hay por qué no discutirlas, ¿no? Sí, O sea, una cosa es pensar, bueno, en el momento de llegar a 2 o 3 semanas de las elecciones tengo que focalizar en buscar el voto tal. Bueno, perfecto, está bien, es una estrategia. Pero eso no hace que durante todo el resto del tiempo no tengas un programa político, no des las discusiones, no convoques a un montón de sectores, ¿no? Hay toda una serie de cosas ahí que no estás impedido, porque una cosa es hacer campaña electoral con encuestas y otra cosa es hacer política con encuestas. Vos no puedes vivir haciendo la política con encuestas. Si querés ir a una campaña y evaluar alguna cosa, ok. Pero son 2 momentos distintos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si querés hasta te regalo que no lo discutes en lo electoral. Si querés, por la estrategia que sea, vuelvo a la campaña de Santoro. Si querés, vamos con esa. Pero después, yo por ejemplo siempre tengo como un punto bastante bisagra de la historia reciente en la entrada de Uber a la Argentina, en el macrismo, ¿no? Y de Uber, de Rappi, de Globo, creo que era en ese momento también, que después se terminó yendo Rappi o la compró Pedido Ya, no recuerdo bien. Ahí, primero que hubo un lobby descomunal para que esas empresas entren a la Argentina. Y después, yo siento que no hubo una discusión política. Acá el laboralista quizás me contradice y tiene razón porque gente en su sector lo discutió, pero no hubo una discusión política entre sectores sobre, che, ¿estamos de acuerdo con plataformizar la economía, la uberización de la economía? Yo siento que no se discutió y que eso fue bastante estructural en el voto a Milei años después, 8 años después. Ese tipo de cosas. Yo creo que hay cosas que van pasando en la economía de la mano de corrientes mundiales, de la mano de la tecnología, etcétera, que no tienen una discusión política de fondo en ámbitos legislativos, en ámbitos académicos, en ámbitos militantes, que después van haciendo que haya cambios sociales de base, de fondo, que después pasaron y ya como no se discutieron, no se discutieron. Entonces yo digo como, teniendo esa experiencia, y digo esa experiencia porque me parece muy concreta y muy visible, no vamos a discutir esto como el sistema energético. El último mes se fueron casi todas las grandes multinacionales de vaca muerta, se están yendo, están retirando sus inversiones y las están poniendo en Surinam, en Guyana, bueno. Y los grupos locales se están quedando con Techin, Pan American Energy, que no es local, pero tiene conducción local, se están quedando con vaca muerta. Digo, no discutimos las cosas estructurales. Yo veo que estamos perdiendo como muchas oportunidades. La política, no, o sea, nosotros lo estamos discutiendo, de hecho, pero la política, y no es solo en términos electorales, como el Congreso del PJ está discutiendo en ARSA, está discutiendo aerolíneas, está discutiendo eso. Esas son mis preguntas. Abriste varios frentes. Sí, abre un montón, Vamos a decir la verdad. Perdón. Pero si querés empiezo por lo anterior que habías dicho, y creo que se conecta con lo que decía Juan hace un rato respecto a los prejuicios de cierto sector del que somos parte, digamos, y en ese caso también aplicó la idea de, bueno, prima el prejuicio sobre esto, bueno, nuevas formas de contratación, nuevas relaciones laborales, etcétera. Primero, bueno, vamos a verlo así desde afuera. Lo vamos a rechazar en pleno y después, cuando pasa el tiempo, etcétera, nos empezamos a acomodar y a decir, bueno, sobre esta realidad, ¿cómo intervenimos para mejorarla? Y en el medio ganaron los que se subieron al tren de forma violenta y sin reparos, como el caso de Milei, que dice, bueno, el tecno-optimismo al palo, no me importa, estoy a favor de todo. Está bien, capaz en el largo plazo es un desastre, no importa, hoy me subo porque a la gente le gusta. Entonces, quizá nuestro desafío es rápido decir, che, pará, estoy activando un prejuicio, ya voy a tratar de sacármelo y pensar cómo intervenimos políticamente sobre esta secuencia. Después, sobre la matriz energética y el modelo de país, ahí creo que sí estamos no con un prejuicio, sino sencillamente con una dificultad para poder dar un debate público que interese, que apasione, que movilice a la gente. Y eso es problemático porque directamente lo que hay es falta de interés. Hay falta de interés, pero además, digo, son los temas, lo que vos mencionás, Poli, son los temas nodales para el desarrollo y la evolución de cualquier nación. La matriz productiva, la matriz energética, la autonomía energética, la soberanía de un país. Lo que pasa es que en un país como la Argentina, en donde se vota cada 2 años, las discusiones tienen que ser más cortas. O sea, más cortoplacistas, digamos, no tenemos tiempo para meter en una campaña electoral un tema de largo aliento en un país en donde hay poca política de Estado. O sea, ahora no se me ocurren, pero hay 3 políticas de Estado que se han mantenido en el tiempo.
De hecho, es sintomático la manera en la que una elección, no quiero decir de baja monta, pero lo digo, una elección más pequeña a legisladores de Cava se haya nacionalizado tanto. Digo, Milei sale a recorrer barrios con Adorni. Macri, lo mismo con los Penato, comer coquitos en una panadería. Digo, está completamente nacionalizada una elección a legisladores para la legislatura porteña, digamos. Con temas porteños. Pero creo que eso es lo que está pasando en este año de elecciones legislativas, que, dicho sea de paso, cuando veníamos para acá, nos pusimos con Jofe a sacar unas cuentas Trabajamos todos, viste, Gentile, ¿no? ¿Viste? Trabajamos todos. Sí, bien. Trabajamos en el auto. Somos gente que trabaja en el auto cuando venimos. Me gusta Que, escuchen este dato, del 5 al 18 de mayo ya van a haber votado 6 distritos, Santa Fe, Salta, Chaco, Jujuy, San Luis y Cava mismo, que son prácticamente el 25% del padrón electoral, o sea, un cuarto. Y ahí vamos a tener un panorama de en dónde está parada el oficialismo, en dónde está parada la oposición, y también creo que un dato importante es si va a importar o no el resultado que obtenga la Libertad Avanza en los distritos. Sí. Porque en las elecciones nacionales a la Libertad Avanza no le fue bien en Antes Uruguay de que gane Milei. porque no tenía gente, Sí. pero ganó las nacionales. Sí. Hay que ver si eso si sirve o no, o si la manera de construir política es desterritorializada ahora, digamos. Sí. Sí, bueno, justo en el caso de la Libertad Avanza es como muy dependiente de la figura de Milei. Entonces, bueno, sí, pasó eso en el 2023, que los candidatos de ellos en las provincias Salieron mal. sacaban 3 puntos y después ganó la presidencia. Sí, un fenómeno particular. No, pensaba también cuando hablaban de los grandes temas, digo, me parece que sí, bueno, Cristina lo vino planteando, no sé si todos los grandes temas, no sé si con la profundidad que amerita, algunos sí, algunos no, pero por ejemplo el tema del mundo del trabajo lo planteó en varias de las últimas intervenciones, esas, ¿cómo se llaman? O cartas o clases o demás. También cuestiones de economía, de soberanía monetaria, de cuestiones energéticas. También cada vez que Cristina interviene es como, otra vez, qué aburrido, qué sé yo. Entonces es como que, digo, es una dirigente nacional que está planteando con un volumen político probablemente único, que plantea esos temas y digamos, cada vez que los plantea pareciera que no está bien o la forma o porque es la persona que, no sé, mucha gente dice que se aburrió, que se agotó de su imagen o su forma de comunicar o lo que sea. Pero sí me parece que eso hay que destacarlo, porque es una figura de primer orden en términos políticos en la Argentina, que viene trabajando esos temas. Digo, no sé si con la profundidad que amerita. Axel Kicillof también los plantea en muchos de sus alocuciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora está como muy enfocado en el tema de la obra pública, porque tiene que ver con la gestión propia de la provincia, pero viene hablando del tema del empleo, del tipo de empleo. Claramente ese tema es muy importante, ¿no? El crecimiento del empleo informal muy rápidamente en los últimos años, y es un tema que es un poco nodal para pensar el nuevo escenario de la Argentina, y sobre todo cómo discutir desde la tradición nacional popular con eso, ¿no? ¿Qué alternativa plantearle al crecimiento, a la discursiva de lo copado que es ser tu propio jefe, ¿no? Y trabajar en una aplicación 15 horas, qué sé yo. Claramente eso es hay una complejidad ahí, ¿no? Porque por un lado es cierto que hay personas a las cuales el mercado tradicional del trabajo no le ofrece una alternativa, entonces agarra el auto y sale a hacer un Uber. Y al mismo tiempo también hay como cierta cuestión discursiva ideológica también trabajada desde ciertos sectores de poder, como embelleciendo, romantizando eso, que la verdad que no es algo copado. Digo, estar 15 horas arriba de un auto, laburando por una aplicación, sin derechos, sin ningún tipo de protección de ningún tipo. Yo no sé si no es copado o no, pero no se discutió, porque ya sucedió. Insisto con ese año 2016-2017 y las plataformas esas, pero como ejemplo nada más. Pero ya sucedió. Es verdad, Cristina lo habla, Axel lo habla, Massa incluso habló bastante en la campaña, pero ya sucedió. Sí. No, obviamente no estoy diciendo que como ya sucedió no hay que discutir, pero no sé. Por ejemplo, esta semana hubo elecciones en la Unión Industrial. Importante para mí. Paolo Roca metió a un tipo en la presidencia y en la vicepresidencia.
Para mí tendríamos que estar hablando de esa elección como si fuera como cuando hablamos de la elección en Puan y todo nos importa muchísimo. Bueno, la Unión Industrial, estamos en un momento en el que es más rentable importar un producto terminado, no, ni siquiera de Asia, de Europa. Y donde Milei en el Día de la Industrial hace meses fue y les dijo hace 100 años que la industria le roba el campo. Estamos en ese contexto. Vamos todos a ver qué está pasando en la Unión Industrial. Se fue Funes de Rioja después de 1000 años. Bueno, ¿qué pasa ahí? Prestemos atención a ese sector. Esas discusiones planteo. Yo sé que a la sociedad le embolan y sé que no venden y no sé qué. Eso. Pero bueno, Yo dudaría de eso, de que la sociedad se aburre, digo, qué sé yo. No sé. quizás se aburre de pensar la sucesión de la UIA, pero Sí, o quizás es algo que dicen 50 opinólogos. bueno, Sí. pero digo, la estamos mirando. Se está mirando ahí, se está mirando que un bonaerense asumió la conducción nacional, un industrial bonaerense asumió la conducción nacional. Se está pensando en qué hay más allá de Vaca Muerta. Sobre lo que decís de la elección de la UIA, me parece que, más allá de esta cuestión que vos estás planteando, estamos en un momento de gran empresarialización del país, en donde el círculo rojo del círculo rojo, los Paolo Roca de la vida, ocupan estos espacios y cada vez más son el epicentro que marca los rumbos del país, en un país hoy gobernado por Milei y que está tomando un rumbo de dependencia extrema a las empresas, a fondos, a deudas, a financiadores. Digo, entonces el círculo rojo importa más que nunca. O sea, lo que opina un tipo como Paolo Roca importa más que nunca. Lo que opina la cabeza de la sociedad rural importa más que nunca porque lamentablemente perdimos soberanía y dependemos de esos tipos. Entonces, por eso me parece fundamental lo que planteas, Poli, de que parece una agenda paralela, entre comillas, Sí. pero no lo es. Digamos, hoy por hoy es el epicentro de lo que se ha convertido la Argentina. Sí, no quiero pasar por alto que tenemos una nueva jugadora en la campaña electoral de la Argentina, Cristalina Georgieva, que ya sí. directamente está haciendo campaña electoral. Bueno, qué sé yo, no sé. A mí no sé si me llamó la atención, pero sí me parece que por lo menos hace ruido, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Algo que te haya quedado? Sí, por favor, doctor, usted, todo el tema del trabajo, todo eso, quiero que clarifiques. No, son Todo es Simplifique las solo dos cosas de lo cosas. que venían diciendo recién. En relación a la Unión Industrial, una cosa más como para acentuar que tiene que ver con que las últimas veces que la Unión Industrial se juntó con el gobierno o realizó congresos a los que fueron pocos funcionarios del gobierno, piden medidas proteccionistas para poder competir con lo importado y el gobierno le responde con ofertas de más reforma laboral. Entonces, cuando le dice, che, no, ayúdame a poder competir, le dice, bueno, lo único que te puedo ayudar es en seguir bajando este costo, ¿no? En línea con lo que hablaba Mili al principio del programa, el ancla en los salarios, bueno, sigue siendo el factor sobre el cual se va a continuar trabajando. Jubilaciones y salarios, ¿no? Digo, son dos cuestiones que no porque vaya pasando el tiempo tenemos que dejar de decir que es violento el ajuste que se vive en esos sectores. Entonces, me parece importante. Y por otro lado, en relación a la discusión de la informalidad laboral, que seguro la vamos a retomar muchas veces, me parece que hay mucho más para desgranar todavía que lo que es cuestión plataformas, porque se nos mezcla también ahí un poco la cuestión de decir, bueno, el crecimiento de la informalidad laboral y, bueno, esto es ser tu propio jefe, etcétera. Bueno, es cierto, eso existe y es un tema re interesante para discutir y lo vamos a seguir discutiendo también, pero es chico al lado de todos los problemas que tiene el mundo del trabajo, que exceden por mucho a eso y que además las medidas que está tomando el gobierno favorecen más la informalidad laboral, las promueve directamente. Entonces, vamos a discutir informalidad laboral en todos los sectores, incluso informalidad laboral mayor y con mayores riesgos que los que hoy tiene la economía de plataformas. O sea, más aún que eso. No quería dejar de decir, Jofe dijo jubilados y ajuste brutal, volvió a haber represión. Y creo que hay que insistir cada semana porque pasa como una postal común de todas las semanas y lo volvieron a cagar a palos este miércoles. Sí. Lo volvieron a cagar a palos, no tiene sentido la naturalización que hacemos todos los sectores de algo que es terrible y que incluso el Papa Francisco, para volver a él, criticaba profundamente. Creo que es interesante ahí pensar alguna estrategia desde la organización social de Sí, no esas repetir convocatorias, lo porque mismo. me parece que se entró en una secuencia que no termina de ayudar ya a visibilizar más el reclamo, pero sí repite la exposición a esa situación, que por supuesto es responsabilidad exclusiva y única del Estado, ¿no? De quienes van a protestar. Pero eso no implica que nosotros no podamos discutir estrategias de reclamo
en un contexto en el cual sabemos que el que gobierna nos considera directamente un enemigo a eliminar. Sí. Bueno, y para terminar me gustaría que me digan si va a haber o no acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Viste, Macri salió a recorrer el territorio, fue a Mar del Plata, dijo que ya se fueron. Los que tenían precios ya los compró el gobierno. Y- Pasame la factura, le dijo Milei. Espectacular respuesta. ¿te gustó? Y me pareció muy, muy buena. Bueno. Bien plantado, digo. Sí, que, sí. bueno, dale, ¿cuánto era el precio? Dale, Sí, sí. decime. Porque te lo sigo comprando, además, medio que le está diciendo como, o sea, hizo esa foto al lado de Montenegro y Ritondo que más de una vez fueron a hablar en nombre propio. Sí. Sí, bueno, Milei está como tranquilo, me parece, esperando y viendo cómo Macri trata de salvar la ropa, ¿no? ¿Sí? Qué sé yo. También ahí hay un quilombo. Si quieren, en los próximos capítulos lo profundizamos un poquito respecto de todo lo que está pasando por debajo de las principales focos de atención en la provincia, en los distritos, con los intendentes del PRO, del radicalismo, que están también en una situación de crisis, ¿no? ¿De qué hacemos? ¿Llevamos con Milei o esperamos que Macri arme un acuerdo, que aflojen, se junten? Están todos muy a la expectativa de eso. Pasa que les está corriendo el reloj de la elección de la ciudad de Buenos Aires, que es ahora en mayo. Sí, el 18. Que cambia el escenario si el PRO sale segundo o sale tercero. Pero imagínate si el PRO sale tercero en su distrito, en su bastión, que es la ciudad. Sale Los Penato tercera, Adorni segundo. Queda recontra debilitado Macri Y para la discusión en la provincia de Buenos Aires. Le va a decir Pareja, que es el armador de Karina Milei ahí de la Libertad Avanza, le va a decir, escúchame, si hasta en tu distrito salís tercero, me vas a venir a pedir a mí que haga un acuerdo de partidos, que es lo que está pidiendo Macri, que haga un acuerdo formal entre los dos partidos. La Libertad Avanza le dice, andá, vaya pacucha. Ahí las últimas encuestas hablan de un empate técnico entre Santoro y Adorni alrededor de los 27 puntos y los Penato a Apa. 14. O sea, sería histórico que el PRO salga en la capital con 14 puntos. Sí, total, pero pará, me hizo ruido eso. Hay empate entre esas. En algunas encuestas aparecen con estás un inflando un poquito. exactamente. Cero. Sí. Pero bueno, nada, ¿Vieron ahí? ¿Te pasaron un numerito? me pasaron un sobre. Bueno, ¿Cómo crece Adorni, crece Adorni. Está creciendo. La ola cosa. es imparable, la ola Adorni. Che, Fin. sí, fin. Bueno, nada, Esto ha sido Sí. todo. acá todo, viste, a mí me gusta estirar. A mí este es el gran momento que me gusta, verlos. Ya nos hiciste 2 postdatas. Sí, dale, ya está. Tengo más, ¿eh? No, 2 postdatas me parece Yo suficiente. estoy con el Uber pedido, Jenny. Se terminó entonces este capítulo del Hecho Maldito, el número 3. No tenemos título. ¿O sí tenemos título? Postdata. Otra postdata más. No hay todavía. No hay título. Falta el vamos cónclave. el cónclave. Bueno, ojo con el cónclave. Estuvo Poli Sabatés, Julián Jófele, estuvo Mili Pioletti, estuvo Ayelén Césare haciendo los videitos y bueno, todo lo que van a poder ver en nuestras redes sociales, que es una gran novedad que tenemos este año. El Hecho Maldito que hay en Instagram, en YouTube nos van a poder ver también las caripelas mientras decimos todas estas verdades con las que tenemos los puños llenos cada viernes. Y también en Twitter como el año pasado. Síganos, compartan por favor, grabamos como siempre en el estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Yo soy Juan Gentile, nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos un nuevo capítulo de esto que se llama El Hecho Maldito. Chau, chau.